Gracias por seguir con nosotros en la fuerza de la verdad. Bueno, un tema que está caliente y que se relaciona con la libertad de expresión y difusión del pensamiento a propósito de los temas de difamación, injuria, insultos, malas palabras y una cantidad de cosas que están ocurriendo, que están obligando a las autoridades a reactivar el tema de los espectáculos públicos, por un lado, la gente de cultura, en el Congreso, leyes que están tratando de regular el tema de las redes sociales y de controlar, incluso se habla de que se quiere poner una mordaza para que la gente no diga lo que piensa, lo que siente, y todos estos temas que se relacionan con la libertad de expresión y que vienen caminando desde que se tuvo que echar hacia atrás aquella famosa ley que nosotros denominamos desde un inicio como la ley del sátrapa, que era la famosa ley del DNI, que incluía también estas restricciones en la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Se echó hacia atrás, se separó, y entonces mientras se trabaja con la ley del DNI, también se comenzó a trabajar con la ley de libertad de expresión y difusión del pensamiento, aún a sabiendas de que existe una ley vigente que tiene que ver con la difamación y la injuria. Es decir, que todos estos temas se correlacionan y son muy sensibles para la gente. Y en ese sentido nosotros hemos identificado algunos puntos correlativos, los cuales queremos nosotros puntualizar. El tema de regular las redes, evidentemente ahí hay un punto que quizá lo más importante aquí sea el cumplir con la ley, porque existe una ley que tiene que ver con el castigo, con la penalización de lo que es la difamación, injuria y cosas así, y que no importa el medio que una persona utilice, si difama, si injuria, pues esa ley debería activarse y que la persona agraviada pues puede tomar la iniciativa para sencillamente llevar a los tribunales a aquellas personas que han dañado su honra o que se han encargado de difundir imágenes mentirosas, crear historias y cosas así con el objeto de dañar reputaciones. Ahí están las redes sociales que lamentablemente parecen ser incontrolables si nosotros podemos verlo desde la óptica mundial, porque a nivel mundial pues está el internet, están las redes sociales, mucha gente en todas partes del mundo utiliza sus celulares para comunicarse, para grabar videos, imágenes, sonidos, compartirlo con la gente, y evidentemente se ha llegado hasta el abuso en esto. Pero en cuanto a lo que es la posibilidad real de regular y por otro lado hacer cumplir la ley, está en las manos de la persona que siente que le han ofendido en las redes para entonces poder ejercer ese derecho sometiendo a la justicia, llevando a los tribunales o pidiéndole a la gente que sencillamente se disculpe cuando se han cometido el error o cuando se han difundido imágenes o se han difundido informaciones privilegiadas y cosas así. Ahí está también la ley que se relaciona con el delito de alta tecnología, que son de las cosas que la gente tiene en sus manos para poder sencillamente hacerse respetar, hacer que no se violen sus derechos. También desde el punto de vista comunicacional, hay palabras claves que la persona que es el emisor en un mensaje dado, pues tiene que entender la responsabilidad que tiene del mensaje, así como también la responsabilidad de buscar la retroalimentación del mensaje para asegurarse de que ha sido entendido, ha sido correctamente descodificado y que entonces pues pueda seguir adelante con la conversación o con la comunicación para que surta el efecto que debe surtir.
ese mensaje. Pero también hay dos palabras que nosotros queremos señalar. Una cosa es el significado y otra cosa son los significantes. Los significantes son las palabras que utilizamos para construir el mensaje y hacerlo llegar a quien lo recibe. Y el significado tiene mucho que ver con la intención que tiene la persona cuando comunica el mensaje, pero también con esa descodificación que se da al mensaje, cuya responsabilidad de retroalimentación la sigue teniendo el emisor. Ante la emisión de una información que usted percibe que no ha sido recibida, que no ha sido entendida correctamente, yo creo que lo más correcto es usted asegurarse de aclarar, de asegurarse primero de saber si se entendió lo que se quiso decir y en dado caso aclarar el mensaje mismo que se está dando para que no existan malas interpretaciones y para que entonces pues se pueda mantener la tranquilidad en ese proceso comunicacional. Sin embargo, las realidades que estamos viviendo están prácticamente sugiriendo que se está prácticamente poniendo en jaque a la lengua y a las emociones. Hay una correlación. La misma Biblia dice que la lengua es el castigo del hombre y que el que mucho habla, mucho yerra. Y entonces, esa lengua, que es la que se suelta y sobre todo cuando se amarra con las emociones, en esos procesos de comunicación que se dan en las redes sociales, en esas actuaciones que muchas veces se dan, porque hay personas que cuando están frente a una cámara se transforman y entonces se les hace imposible imprimir la emoción que está sintiendo y eso lo lleva de una palabra a la otra, llegando fácilmente a agredir, a insultar, a maltratar a personas que se relacionan con el tema. Ayer decíamos en un escrito que sencillamente había que pensar en tener mano dura, mano de hierro, puño de hierro con el problema que uno quiere que se resuelva, pero manteniendo en guantes de seda la mano para tratar adecuadamente, con altura y con respeto a las personas. Una persona puede estar ocupando hoy una posición en el Estado, en una empresa, como sea, pero una cosa es el rol que tiene la persona en esa posición y otra cosa es la persona misma. Entonces, a veces se nos hace difícil separar una cosa de la otra y personalizamos comunicaciones, análisis, críticas, cuando deberían ser dirigidas al problema, aunque la persona misma sea la que toma la decisión y que crea probablemente o agranda ese problema mismo, que es el que se quiere resolver. Pero ahí está la lengua y las emociones que están en jaque por los abusos que se han venido cometiendo en el uso de las redes sociales. Esto nos va a llevar necesariamente a redefinir algunas palabras que estábamos diciendo que se denominaban significantes para que no se perciban como insultos, tratando probablemente de dejar de etiquetar a las personas, sobre todo con sobrenombres o utilizando epítetos que son necesariamente relacionables hasta con delitos que se pudieran estar cometiendo o con asuntos que riñen con la ética, la moral, las buenas costumbres y que también pertenecen probablemente a la vida privada de las personas. Entonces, hay que tener cuidado porque hay una línea muy fina que cuando se cruza, estamos definitivamente haciéndole daño a las personas. Estamos, en lugar de resolver problemas, de enfocar el proceso que está mal, o la política que es incorrecta, o esa sentencia, o esa decisión, o esa propuesta,
o esa ley, usted puede criticar todo eso. Usted puede incluso hablar de las instituciones, pero no necesariamente señalar a las personas, acusar a las personas, si usted no tiene en sus manos las pruebas de lo que usted está diciendo. Es muy delicado este tema. Yo sé que hay comunicadores que ya se han pronunciado sobre esto y que ellos dicen que no le van a dejar de decir ladrón al que roba, pero independientemente de esto, usted tiene que tener las pruebas de que esa persona ha robado para usted señalarlo públicamente de esa forma y entonces no estar cometiendo una infracción, un delito en cuanto a lo que podría ser la difamación o la injuria. Hay algo finalmente que se relaciona con todo esto y que con ese jaque que se le ha dado a la lengua y a las emociones, algunas personas podrían sentir que tienen las alas rotas porque estaban acostumbradas a volar y a volar alto y a decir lo que quieran y a decir lo que piensan y lo que sienten sin medirse. Y entonces esa verdad que es infalible, que seguramente podría hasta darle la razón, se pierde por la utilización de significantes inadecuados en ese proceso de comunicación. Seguimos con ustedes y nuestro próximo comentario en La Fuerza de la Verdad.